Ok, vamos ingresando, nos ha pescado el tiempo. A ver, eh, Marco, nos preguntabas sobre el Mercosur. El Mercosur es un acuerdo de algunos países de Sudamérica orientado a impulsar temas de comercio, ¿no? Es más económico y comercial este tratado, pero también se fue ampliando en temas de integración y en temas de educación, cultura y otros aspectos más. ¿Listo? Pero en el Mercosur no participan todos los estados de Sudamérica, más estaba propiciado para aquellos que son de la parte sur de todo nuestro continente sudamericano, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, ¿no? Toda esa parte. ¿Por qué? Porque tenías a la comunidad andina de naciones como otro bloque de estados y países de Sudamérica que estaban tal vez en la parte norte. ¿Listo? Ahí están Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Perú. Entonces teníamos a nuestro continente dividido en esos dos procesos, vamos a decir, de integración diferentes, que incluso esto, yo les pongo un comentario, se ha repercutido hasta en temas futbolísticos. Habían campeonatos de equipos de fútbol de estos países que estaban en la parte norte y otro campeonato de fútbol de equipos profesionales de la parte sur, que al final luego ellos han ido integrando a todos y han conformado lo que hoy en día ya es la Copa Sudamericana, ¿no? Por tocar temas de fútbol. Pero de esos dos eh, procesos de integración en Sudamérica, se ha gestado una idea de poder integrar a todos, ¿listo? Los del sur y los del norte. Y esa era la idea de conformar la UNASUR, ¿no? La Unión de Naciones del Sur, de Sudamérica. Empezó como una idea de integración, han tenido algunos acuerdos que han ido suscribiendo entre estados, pero hace unos 2 años atrás ha tenido ciertas manifestaciones de estados de salirse de ese proceso de integración, ¿no? Con críticas que han fundamentado de que no se ha podido consolidar y ellos han decidido, de alguna forma, no ser parte más. ¿Listo? Han presentado su deseo de retirarse, de ya no ser parte del proceso de UNASUR. ¿Listo? Entonces estamos en esa situación, ¿no? De la UNASUR. Si es que está, no está. Hay algunos estados que aún mantienen esa idea, pero no integra a la totalidad de los estados en este momento, que es la UNASUR. Doctor, Marco, doctor, sí. yo le preguntaba esta situación justamente en función, porque Mercosur, o sea, ha nacido con un propósito de mercado y dentro de ese propósito de mercado, el fundamento era la hidrovía, los países que componían la hidrovía Paraguay-Paraná, ¿verdad? Entonces, justamente ahí estaban involucrados lo que es Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, y en función a eso también Bolivia justamente se ha acoplado, no ha sido parte, digamos, al inicio, después se ha ingresado a NASUR, ¿no? Pero entonces yo le preguntaba la vigencia justamente, porque ha habido alguna oposición de los países del norte, digamos así, en función a presupuesto, que no les traía ningún beneficio.
¿no? Entonces, por eso no se han podido integrar todos los países sudamericanos. Eso nomás quería comentarle, doctor. No, súper, muy bien, muchas gracias más bien, estimado Marco. Sí, los vamos a conocer más a cabalidad y vamos a ver esas características entre el Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones. ¿Ya? Ok, súper. Vamos, continuamos. ¿Hay alguna otra pregunta? Ok, si no hay preguntas, continuaremos. Y vamos a ver en este punto los diferentes nombres o la terminología que se le va dando a los tratados, ¿listo? Que se han ido utilizando a lo largo del tiempo, ¿ya? Tratando de enfatizar en alguna particularidad justamente de estos documentos. Por ejemplo, acuerdo. Cuando se utiliza el término acuerdo, nos dice la teoría que vamos a utilizar un término de o un sinónimo de tratado. Acuerdo o tratado va a ser lo mismo. Y se utiliza usualmente en materia económica, financiera, comercial y cultural. ¿Listo? Entonces, nos va a dar cierta referencia. Cuando escuchemos alguna referirse a algún acuerdo internacional, entonces nos dice que se va o vamos a encontrarnos que ese documento ha sido suscrito en alguna materia económica, en alguna materia comercial, cultural o financiera. Un ejemplo, tenemos nosotros suscrito con Brasil el Acuerdo de Roboré de 1958. Entonces, vamos a ver que este documento de alguna forma va a tratar en su contenido de buscar ciertos aspectos de entendimiento entre Bolivia y nuestro país vecino, pero en una materia económica y comercial. ¿Listo? Por eso se denomina o se le ha denominado en su momento acuerdo. Ahora, otra terminología que se utiliza, acuerdo en forma simplificada. ¿Listo? Esta terminología vamos a enfatizar en dos términos, vamos a decir, ¿no? Vamos a tratar de entender estos términos que la misma doctrina nos va a mencionar. El primero, que se refiere a aquellos acuerdos ejecutivos en los que no intervienen los ministros de Relaciones Exteriores o los agentes diplomáticos. ¿No? ¿Qué significa esto? Que entre estados van a negociar, van a tratar de suscribir, pero no participa Cancillería o su Ministerio de Relaciones Exteriores. Tranquilamente pueden ser negociados a través de los ministros del sector, ¿ok? Sean estos, puede ser el tema de economía, puede ser un tema de culturas, puede ser el tema de medio ambiente, o también pueden ser liderados por el presidente del Estado, los presidentes de los estados. Entonces, estos acuerdos, de forma simplificada, te dan esa posibilidad. Y existe una denominación en inglés que se le denomina los agreements. ¿Listo? Y estos acuerdos denominados agreements son aquellos que se suscriben por autoridades de un Estado, pero que no participan o donde no van a participar los ministerios de Relaciones Exteriores ni tampoco los agentes diplomáticos. ¿No? Ahora, existe también y está reconocido
la posibilidad de suscribir estos acuerdos que históricamente se denominaban acuerdos de caballeros, que tienen una base moral. Eso es decir, yo he dado mi palabra y mi palabra pesa más que una norma o que un documento. ¿Listo? Se compromete. Esos pactos de caballero donde pesa más la palabra y obviamente está de por medio, como decía, la base moral, de decir, si yo me he comprometido, lo tengo que cumplir. Estos acuerdos son denominados también en una terminología en inglés los Gentlemen's Agreements. O sea, ¿qué quiere decir? Los caballeros suscriben un acuerdo. ¿Listo? Entonces, estos acuerdos pueden ser suscritos también por autoridades de un Estado, ¿listo? Sin la obligación de formalizarlo en un documento. ¿Listo? Se pueden dar. Otro documento, vamos a encontrar la terminología de la Carta de las Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no? O la Carta de la OEA. ¿Qué significa una carta? ¿Qué características tiene? Es un tratado, también denominado una manifestación de voluntades, de deseos entre dos o más estados. Varios pueden suscribir. Puede ser entre estados, como puede ser también suscrito por otros sujetos del derecho internacional, entre ellos los organismos internacionales. Y se utiliza el término carta para nombrar instrumentos constitutivos. Y generalmente se va a llegar a constituir a un organismo internacional. Por eso tenemos ahí como ejemplos la Carta de las Naciones Unidas, que es un documento que ha constituido justamente a la ONU, a la Organización de las Naciones Unidas. Tenemos la Carta de la OEA, que es un documento que ha llegado a constituir a la Organización de Estados Americanos como un organismo internacional. Entonces, se utiliza la terminología de carta, pese a ser un tratado, pero cuando se está constituyendo un organismo internacional. También vamos a encontrarnos con compromisos internacionales. ¿Cierto? Vamos a ver algunos documentos donde el nomen juris o el título que utiliza el documento va a ser compromisos. Estos compromisos pueden surgir en materia litigiosa o de diferendos que podrían ser sometidos al procedimiento de arbitraje. Cuando existe una controversia entre estados, se va a generar cierta disputa entre estos para ver quién tiene la razón sobre un determinado punto, se lleva hacia la instancia competente y esta instancia competente emitirá justamente su resolución dando concluido, vamos a decir, o resuelto ese problema. Los estados suscribirán un compromiso. ¿De qué? De asumir justamente esas resoluciones, lo que dispongan esas resoluciones emitidas por esas instancias competentes. ¿Listo? En ese momento, entonces se le denominará a este tratado compromiso. Otro documento es el concordato. Los concordatos son denominados, ha sido utilizado justamente por la Santa Sede. La Santa Sede, cuando suscribe acuerdos, tratados con los estados, a esos tratados les va a denominar concordatos. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven algún documento bajo el rótulo de concordato, automáticamente nos va a dar referencia de que es un tratado suscrito por un estado con la Santa Sede. Convención. La convención va a ser un tratado
que va a generar o va a crear normas generales que los estados tendrán que cumplir al momento de ser parte o de adherirse justamente a, a esta convención. Ejemplo, tenemos la Convención de los Derechos del Niño. Los estados, los que han participado en esa sesión, en esa reunión para suscribir esta Convención de los Derechos del Niño, justamente han ido identificando los derechos, ciertas obligaciones que también los estados asumen y que deben cumplir en favor de la niñez. En su contenido, cada una de estas cláusulas se constituye como una obligación que los estados deben cumplir. ¿Listo? Por eso una convención tiene una característica de crear normas generales. ¿Sí? Otro término utilizado es el convenio, que se usa generalmente para regular temas de transporte, de todo tipo de asuntos culturales, nos dice la doctrina. Pueden ser suscritos entre dos o más estados, pero ese es un convenio, es un acuerdo que le van a denominar. Ejemplo, tenemos un convenio multilateral de aduanas de América Latina, España y Portugal, que es el COMALE. Este convenio permite justamente regular el tema del control, de viabilizar el tema del transporte entre todos estos estados que van a ser parte y también determinar cuál va a ser la participación de la aduana y tratando de unificar ciertos criterios de control. ¿Listo? Ahí tenemos un ejemplo. Declaración. La declaración, por un lado, es hay ciertos autores que tienen observaciones para reconocer a la declaración como parte de este grupo de terminologías de los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque ellos manifiestan que la declaración es la expresión unilateral de un Estado a través de sus autoridades. ¿Listo? Puede ser a través de sus máximas autoridades, sus presidentes, ¿no? O primer ministros, dependiendo del tipo de Estado como tal, pero, como les decía, es la expresión unilateral. Yo como Bolivia, en representación, siendo una autoridad, voy a decir, censuro, critico, cuestiono, o estoy a favor, o solicitamos, va a ser la expresión unilateral, reitero, solamente de un Estado. Podrá referirse a otro, podrá referirse a otros estados o a un organismo internacional, pero la observación que hacen es que es una decisión unilateral. No cumple tal vez con las condiciones para ser considerado un tratado internacional, porque lo básico te dicen para que sea un tratado tiene que existir una participación de dos o más estados. Ahora, la otra corriente que te dice, se debe reconocer, debe ser incorporada a la declaración como parte de esta terminología, te dice, obviamente, puede ser que un Estado exprese unilateralmente su criterio, su visión, su mirada, pero no lo va a hacer abierto. Siempre se va a referir hacia otro Estado, hacia su par, hacia otros estados, hacia otros organismos internacionales. Y ellos tendrán también el derecho de replicar, de refutar tal vez esas declaraciones. Si bien no se están formalizando en un documento,
suscrito por ambos, pero es una exteriorización pública de la posición que tiene un Estado respecto a otro sobre un determinado tema. Entonces, son dos corrientes diferentes y que cada una tiene su fundamentación para que se la considere, y en la materia nos corresponde compartir con ustedes ambos criterios. ¿Listo? Otro documento, el estatuto. Vamos a ver, vamos a escuchar también el uso de esta denominación, estatuto. Generalmente, nos dice, es un documento que va a ser base de la estructura, la organización interna de un organismo internacional. ¿No? Va a ser ese documento como una especie de norma interna que va a regular su estructura, la organización interna de este organismo internacional. Ejemplo, tenemos el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. En este documento, en este estatuto, vamos a ver cómo está compuesta esta Corte, cuál va a ser la estructura, ¿no? Cómo va a funcionar internamente. Finalmente, en esta lámina vemos los memorándums de intenciones, que se puede utilizar en negociaciones, cuando se está gestionando ciertos documentos, también cuando se quiere propiciar más adelante tal vez un tratado, pero son expresiones, vamos a decir también, que emite un Estado hacia otro. Por eso le dice memorándum de intenciones, es decir, estas son mis intenciones en palabras sencillas, ¿no? Yo quisiera suscribir con usted, Estado, con este Estado, un documento en, en esta temática o en estas temáticas, con estos puntos. Estoy expresando mi intención, ¿listo? Te voy a hacer llegar formalmente esa documentación. El otro Estado, obviamente, va a tener conocimiento, va a verificar cada uno de esos puntos y expresará también su voluntad, si está o no está de acuerdo sobre esos puntos planteados. Puede ser que esté de acuerdo en la totalidad o no esté de acuerdo con ninguno de los puntos, no quiera suscribir un tratado, o tal vez él pueda establecer con ciertos puntos que nosotros hemos planteado, él estaría de acuerdo, pero también nos podría proponer insertar otros más al documento. ¿Listo? Entonces, ese es el memorándum de intenciones. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna? Continuaremos. No, doctor. Ok, no. Vamos a encontrarnos también con los modus vivendi. Estos modus vivendi son acuerdos transitorios, temporales, ¿listo? Que se suscriben para temas muy puntuales, muy específicos. Normalmente, estos modus vivendi, estos acuerdos, se los va a suscribir en regiones fronterizas para solucionar algún caso particular que se hubiese presentado entre ambas representaciones de los estados en frontera. ¿Listo? Para viabilizar algo que tal vez, porque existe tal vez algún vacío entre algunas normas, hablamos de tratados internacionales, no les permite dar una posición oficial respaldada por cierta norma, pero
para no perjudicar, qué sé yo, a terceros que se ven afectados ante esta situación, entonces deciden llegar a un acuerdo entre estas representaciones por un determinado tiempo. ¿Listo? Esa es su característica, perdón, y por eso se utiliza en temas o en regiones fronterizas para resolver temas específicos, puntuales, que se puedan presentar en esa dinámica del control del ingreso o salida de un determinado estado. ¿Listo? Otra, las notas reversales. Perdón. Estos documentos son muy utilizados a nivel diplomático, ¿ya? En la práctica internacional moderna, nos dice la teoría, se llegan a constituir como verdaderos acuerdos de los estados. ¿Por qué? Porque las notas reversales van a expresar la voluntad de los estados, eh, van a tener un contenido idéntico entre ellos. Nosotros podemos mandar una nota reversal al Estado paraguayo sobre un determinado tema, un determinado punto, teniendo nuestro criterio, y ellos nos responderán con el mismo documento, utilizando con otra nota reversal, justamente su posición oficial al respecto. ¿Listo? Entonces, si hay similitud, si hay un acuerdo, obviamente refleja esa voluntad de las partes. Y estas notas reversales no van a requerir una ratificación. ¿Por qué? Porque los estados están eh, emitiendo estos documentos a través de sus representaciones diplomáticas, ¿no? Con aquellos que ostentan justamente la representación de sus estados. Otro documento que se utiliza bastante es el pacto. Vamos a encontrarnos con tratados que están denominados como pactos. Por primera vez fue utilizado este, este término, vamos a decir, de pacto como un instrumento político y jurídico cuando se ha constituido la Sociedad de las Naciones, ¿no? La que antecedió a la ONU. Entonces, fue un pacto de los estados en ese momento quienes constituyeron a esta Sociedad de las Naciones. Tenemos el pacto de hierro, por ejemplo, que crea el eje de Berlín entre Tokio y Roma, un tema de integración entre estos estados, el pacto de San José, por ejemplo, el tema de derechos humanos, ¿listo? Entonces, es un documento utilizado eh, por, por los estados para, de alguna forma, establecer obligaciones que van a asumir todo ese conjunto de estados respecto a un determinado tema. También vamos a encontrarnos con los protocolos. Vamos a ver algunos documentos internacionales bajo ese rótulo de protocolo. ¿Cuándo y cómo se utilizan los protocolos? Tenemos ahí un ejemplo. En, sus, uh, en 1929 se suscribe justamente un protocolo entre Chile y Perú. Y este protocolo va a ser complementario al acuerdo que se ha suscrito entre estos dos estados en Lima.
¿Listo? Ustedes van a ver que también algunos documentos internacionales te van a decir el protocolo de tal lugar, enfatizando en el lugar donde se ha llegado a suscribir, el protocolo de Kioto, por ejemplo, ¿no? O en este caso el protocolo de Lima, pero le adicionan también el año. En estos protocolos se van a plasmar también acuerdos que van a suscribir los estados, pero tomando como base algún documento o algún tratado que ya exista con antelación y que ellos han visto que es importante adicionar ciertas disposiciones que vayan ampliando tal vez esa esencia del tratado primario que puede existir entre estos estados, ¿no? Entonces vamos a entender al protocolo como un documento que va a ir a reforzar algo que ya ellos han acordado, que ya existe un acuerdo primario y este llega a reforzar, a ampliar, a complementar algo que ya está establecido. ¿Listo? Y finalmente, el tratado, hemos visto que, que se utiliza bastante como un sinónimo también de un acuerdo, pero que quizá en la práctica se llega a jerarquizar por darle cierta solemnidad que tiene que cumplir este tratado. ¿Listo? A diferencia de todos los otros que hemos ido viendo, que tienen el mismo rango, obviamente, son acuerdos donde se expresan las voluntades y voluntariamente los estados suscriben, en los tratados se da cierta solemnidad para tratar de jerarquizar de alguna forma por ese carácter solemne que pueden tener. Ejemplos, tenemos el Tratado de la OTAN, el Tratado de Paz y hay otros tratados que hemos ido suscribiendo con otros estados, producto de las diferencias o enfrentamientos o conflictos de guerras que hemos tenido con Chile, con el Brasil, por ejemplo, ¿no? Para delimitar en algunos casos los límites internacionales. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos algunos ejemplos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Ok. Vamos a ver ahora cuáles son las etapas para celebrar un tratado. Esto acá es muy importante que ustedes vayan viendo la secuencia, esa ruta que va a tener que cumplir, vamos a decir, un tratado hasta que entre en vigencia. Estas etapas están establecidas en la Convención de Viena de 1969, que les decía al comenzar este tema, es una norma principal donde se establece justamente qué son los tratados, qué características tiene y cuál va a ser esa ruta crítica, esas etapas que tiene que cumplir, que se tiene que cumplir para la suscripción y entrada en vigencia de los estados, de los tratados. Perdón. Primero, se va a enfatizar en esta primera etapa, la adopción del texto. Si nosotros queremos suscribir un tratado con Perú, por ejemplo, en temas culturales, vamos a decir. Internamente vamos a trabajar como Estado. Llamaremos a las instancias competentes, Cancillería, será el Ministerio de Culturas, será otros ministerios tal vez relacionados con el tema, vamos a ver. Pero vamos a preparar nosotros
el texto base de lo que queremos incorporar en ese documento. ¿Qué queremos formalizar? ¿Qué esperamos lograr en este acuerdo y qué vamos a pedir que cumpla o que asuma como una obligación nuestro país vecino? ¿Listo? Entonces, vamos a ensayar seguramente varios textos primarios, donde vamos a ir luego puliendo hasta afinar qué es lo que queremos nosotros lograr. Esa va a ser nuestra propuesta. ¿No? Ahora, ya nosotros internamente habremos cerrado, es decir, esto es lo que queremos. Bien, de esta forma lo redactaremos. Se tiene ese borrador. Ahora, comienza la negociación. Vamos a tener acercamientos, vamos a mandar algunas notas reversales a, a nuestro estado vecino de Perú, justamente haciéndole, manifestando nuestro interés de suscribir un tratado en materia cultural entre los dos estados. Y le presentamos nuestra propuesta. Estos son los puntos que queremos tratar y le presentamos ese borrador de texto. Nuestros similares peruanos lo revisarán también en su estado, llegará vía Cancillería, pero internamente ellos tendrán su estructura a través de alguna cartera de Estado o entre todo el Ejecutivo, valorarán esa situación, analizarán el documento y pueden tener, ellos pueden presentar algunas observaciones o sugerencias de modificación o de incorporación a algunos de los puntos. Ese otro documento que ellos ya nos proporcionen, nuevamente llegará a revisión. Nosotros internamente como Estados revisaremos el documento, haremos las valoraciones respectivas, los pros y contras, si está correcto o no está correcto, qué efectos pueden generar, todo eso se analiza. Y una vez que entre los estados lleguen a un acuerdo, decir, muy bien, ya estoy de acuerdo con los 10 puntos que hemos puesto, con el texto como está redactado. Muy bien, entonces se cierra en esa primera etapa el documento. Se adopta, como se dice, el texto de la convención. Eso está establecido en el artículo 9 de la Convención de Viena. Cerramos la adopción del texto. El texto está cerrado. ¿Listo? Ya hemos acordado entre estados que ese es el texto que no nos genera ninguna observación. Se habilita la segunda etapa, la autenticación. ¿Listo? ¿A qué se refiere la autenticación? A verificar el contenido de la redacción del texto para que sea auténtico. ¿Listo? El texto de un tratado va a estar establecido como auténtico y definitivo en dos momentos. Mediante el procedimiento que se prescriba en el contenido de ese documento que van a convenir entre estos estados que hayan participado en el momento de la elaboración, o si no se ha establecido en el procedimiento, en este tratado propiamente dicho, el gestado como tal, mediante la firma ad referéndum, ¿no? O la rúbrica puesta por los representantes de los estados en el texto del tratado o en el acta final de la conferencia en la que figure el documento. O se está cortando ya esta segunda etapa, pero por favor les voy a pedir que vuelvan a ingresar unos minutitos más, porque es importante aclararles esto. Acá ya hablamos de firmas, pero no es que se cierra, ya se oficializa el tratado. Estamos en la etapa de autenticación. ¿Listo? Y les voy a explicar el por qué ya se toman en cuenta ciertas firmas, pero que no son las definitivas. ¿Ok?
Esperaremos que se corte. Si no, nos vamos a quedar en la mitad de la explicación.